Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal. Les agradezco por quedarse. Hoy vamos a hablar de radiofrecuencia, la parte práctica, usos, aplicaciones, precauciones y contraindicaciones. Si no viste la clase anterior, te la dejo por acá para que vayas y chusmes bien de qué hablamos. Entre otras cositas, también hablamos todo lo teórico acerca de la radiofrecuencia. Bueno, sin más, vamos a dar paso a esta clase. Yo soy Debbie y esto es... Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la radiofrecuencia para entender sus aplicaciones y sus efectos y también cómo se usa, obviamente. Bueno, esto es una corriente electromagnética que genera un calor controlado en la dermis sin dañar la superficie. Ahora bien, ¿cómo se genera ese calor? Bueno, ese calor se genera por la fricción que hacen las moléculas de agua que se ven sometidas a esta aplicación del campo electromagnético, y es como si nosotros frotáramos nuestras manos, ¿no? Cuando frotamos nuestras manos se genera ese calor, ¿no? Pero ese calor no se genera por encima de nuestra mano, sino de manera interna. Lo mismo ocurre con la radiofrecuencia. Bueno, este calor genera dos efectos. Uno, que es el efecto flash, casi inmediato que vemos, porque esas fibras se engrosan y hacen un tensado superficial casi de inmediato. Por eso cuando hacemos, por ejemplo, un biolift, una aplicación de radio facial, ese efecto flash, ¿no? Que queda la piel súper radiante, dura entre 24 y 48 horas, ¿no? Donde se ve ese tensado casi de inmediato, dentro de los parámetros normales. Y después ocurre algo muy interesante, que es que este calor de alguna manera engaña a los fibroblastos, le hace creer que hay algún tipo de daño, ¿no? Porque esto claramente es mentira, pero los engaña de tal manera que a largo plazo esos fibroblastos se ven sometidos a crear más fibras. Este efecto es el que vamos a obtener con la aplicación de radiofrecuencia con el tiempo. Por eso es importante tener eh, consideración a la hora de realizar las sesiones, ¿no? Las sesiones no hace falta que yo las haga tan seguidas. Ahora bien, si yo quiero atender, por ejemplo, un paciente porque tiene una fiesta, porque tiene un casamiento, un cumpleaños de 15, bueno, una ceremonia, una celebración, donde quiera ir y tenga que tener la piel así súper linda con ese efecto flash, con una buena hidratación y una aplicación de radio 48 horas antes, está buenísimo. Así que eso es un buen dato para tenerlo en cuenta. Además de esto que acabo de nombrar, tiene dos efectos también muy interesantes. Uno de ellos ahora vamos a hablarlo un poquito más en profundidad. Bueno, mejora la circulación. ¿Por qué? Ya lo dije en otros videos. Cada vez que yo aplico calor en una zona, provoco vasodilatación. Es decir, que los vasos se ensanchen y haya más afluencia vascular. Y ya sabemos que donde hay más afluencia vascular ocurre que hay mayor nutrición en los tejidos, mayor aporte de oxígeno en la sangre y favorece los procesos de cicatrización y reparación. Este calor no aplica en todos los tratamientos o terapias. Eso también ya lo comenté en otros videos y ahora, mientras corra también toda esta aplicación, vamos a hacer uso de ese calor para qué y en qué tipo de terapias. Otra cosita muy interesante que ocurre, el fenómeno de la lipólisis. La lipólisis es la destrucción de ese adipocito, ¿no? El calor favorece esa liberación de ácidos grasos. Ya sabemos que cuando liberamos ese contenido al torrente tenemos que hacer maniobras de drenaje y de movilización. No lo voy a decir ahora mismo, ya también lo hablé en otros videos, pero bueno, esta lipólisis se ve favorecida solo con un tipo de radiofrecuencia o potencias altas. Bueno, vamos a hablar ahora tipos de radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene el mismo objetivo, generar calor, pero lo hace por diferentes mecanismos. Tenemos, por ejemplo, traje para que vean, esto es un electrodo, a ver si se ve ahí, de alta frecuencia, ¿sí? Pero como no tengo yo radiofrecuencia monopolar, les pongo esto
porque ustedes seguramente ya conocen, es muy vieja la radiofrecuencia monopolar, y tiene electrodos de cristal que son muy parecidos a estos, solo que los electrodos de cristal de la radiofrecuencia monopolar son, tiene la cebollita, que esto se llama cebollita, más arriba. Pero bueno, esto se los traigo a modo explicativo. Bien, la radiofrecuencia monopolar traduce toda su energía y la concentra adentro de este electrodo, ¿no? Hace como una condensación la electricidad y el vidrio lo que hace es despejar, disipar ese calor para que cuando yo lo aplico sobre la piel no produzca una quemadura por contacto, ¿no? Entonces se concentra el calor, el vidrio claramente no se rompe y yo puedo pasar la radiofrecuencia, ¿no? Por las zonas que deseo. Hay dos tipos de radiofrecuencia monopolar. Una que utiliza una placa de retorno, que es la resistiva, y después está la capacitiva, que es esta de las que yo le hablo. La mayoría usa, en monopolar, usa esta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay una placa de retorno, ese calor es muy intenso, es muy profundo y va por cierta parte del cuerpo y vuelve. Bien, en algunos casos se conoce como diatermia, ¿sí? Aparatos de diatermia. Pero bueno, yo voy a hablar particularmente de este. En este caso no hay placa de retorno, sino que el aparato mismo tiene ese generador de devolución. No hay placa de retorno, pero hay una placa, se supone, dentro del equipo. ¿Bien? ¿Cómo actúa la radiofrecuencia monopolar? Bueno, acá hice un dibujito donde hay un cono invertido, ¿sí? Porque así es como que se va a mover la energía, en forma de cono. Es decir, cuando yo aplico este cabezal, la energía se concentra más profundamente a un punto específico. Supongamos que yo quiero trabajar la parte mandibular, ¿no? Entonces, paso este electrodo por la parte mandibular, siempre, pero este electrodo lo que va a hacer es focalizarse en áreas específicas, ¿no? Estoy poniendo el rostro como un ejemplo porque lo puedo trabajar en otras áreas. Y esto incluso es un electrodo muy pequeño. Entonces, si yo quiero trabajar de forma más profunda, pero controlada, ciertas áreas del cuerpo, me sirve esta radiofrecuencia. Y las zonas son particulares y zonas pequeñas. Cuando son zonas muy grandes, me conviene usar otra aparatología, aunque esta sí igual la puedo usar. Pero me tiene que llevar otros tiempos. Yo tengo que dominar otros tiempos. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando aparece la radiofrecuencia bipolar, tripolar o multipolar? Que bueno, van a encontrar publicidades muy engañosas con esto, ahora explico por qué. Bueno, acá por ejemplo tenemos el electrodo de una radiofrecuencia monopolar, ¿sí? Estos dos polos, ¿sí? Lo que hacen es transferir esa corriente electromagnética de un polo a otro. Entonces van a actuar de esta manera. Como, esperen que voy a ver si se ve el dibujito, ¿sí? Esto sería un polo y este sería el otro polo. Entonces, la energía va a ir así, va y ven, ¿no? ¿Qué pasa? No es lo mismo que la energía vaya tan profundamente que vaya así, ¿bien? Yo acá podría, bueno, este es un manillar corporal, ¿no? El chiquitito, bueno, lo tengo por allá, no lo tengo a mano. Pero bueno, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, otra vez, vamos al ejemplo, el área de la cara, con movimientos circulares claramente, esto no me va a servir para ir tan en profundidad, se queda más en la zona superficial. ¿Quiere decir que esto es malo? No, para nada. Son diferentes mecanismos de trabajo. Si yo puedo tener ambos aparatos, está buenísimo, y si yo no puedo tener todos los aparatos, hago lo que puedo. Mientras yo entienda el funcionamiento de cada uno de ellos, está bien, está bien. Yo le puedo dar
mucha funcionalidad cada uno de mis aparatos, si sé de qué se trata, para qué sirve, las precauciones, los usos, etcétera. Conociendo la electroestética, yo puedo aplicarlo en el modo que considere, ¿sí? Bueno, este es un manillar corporal, me sirve para tratar superficies eh, que están, digamos, no necesitando tanta disgregación de tejido fibroso, ¿no? Entonces se queda más en la parte superficial. Si yo quisiera actuar de manera más profunda con este equipo bipolar, tendría que subir la potencia dentro de los parámetros que mi equipo lo permita. Eh, es lo mismo acá, funciona igual que los ultrasonidos, ¿sí? A mayor, a mayor frecuencia, a mayor frecuencia de trabajo, es decir, de tiempo, ¿sí? Es más superficial y a menor frecuencia es mayor el campo de trabajo. Pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que acá la potencia me genera una fuerza mucho más controlada donde el calor se concentra más, ¿sí? Que no es lo mismo el choque del ultrasonido que expliqué en el video anterior. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a dejar esto acá. ¿Qué pasa con los puntos, los multipolares o tripolares? Bueno, acá la energía es más amplia, se va a mover. Acá los tres puntitos son tres polos y van a ver cómo se mueven esas ondas, ¿no? Que van haciendo así, ¿no? Se mueven de un punto a otro por los tres polos. Van rotando. Esa rotación es la que mueve las moléculas de agua dentro de los tejidos y se genera esa fricción. Bien, el hecho de que yo tenga un mayor campo de voltaje, lo que me permite no es que sea más efectivo el aparato, sino que tengo menos tiempo de trabajo. Para mí, como profesional, tengo logros en menor tiempo. Me ahorra trabajo y puedo trabajar en superficies más grandes. Si yo tengo que trabajar, por ejemplo, con un cabezal muy pequeño, un muslo, tengo que trabajar un montón de zona local por zona localizada, usar bien los parámetros porque esto va más profundo, tendría que ahí trabajar a potencias muy superficiales, ¿bien? Si yo tengo esto, ¿sí? Esta bipolar en un muslo, puedo trabajar más cómodo, ¿sí? Pero si tengo una multipolar, me permite hacer mi campo de trabajo en menor tiempo. Bueno, ahora voy a nombrar algunas consideraciones que hay que tener en cuenta y también voy a derribar un par de mitos que también andan dando vueltas por ahí. Primero, no se usa cremas ni aceites para aplicación de radiofrecuencia y tampoco se usan geles potenciados, porque no estoy penetrando activos, ¿sí? Para penetrar activos yo necesito, por ejemplo, electroporar o una corriente galvánica. Pero esto no es para penetrar activos, esto es para favorecer la vasodilatación en sangre, trabajar una celulitis compacta, eh, trabajar un óvalo facial, arrugas finas, arrugas profundas. Y algo muy interesante que ocurre es que el paciente tiene que estar hidratado antes y después del tratamiento. ¿Por qué? Si yo voy a mover moléculas de agua en el organismo, es importante no quitarle algo que le falta al organismo, ¿sí? Si el paciente está deshidratado y yo voy y le muevo las moléculas de agua, va a estar más deshidratado todavía. Y en vez de generar ese efecto lifting, voy a generar un efecto contrario, ¿sí? La piel se va a poner más tersa porque le estoy sacando hidratación. Entonces, mira lo importante que es saber siempre y conocer eh, qué es lo que estoy usando para saber cómo lo tengo que usar. Por otra parte, el gel neutro siempre viene a base de agua, entonces tengo que poner mucha aplicación de gel, bastante que sea abundante el gel que yo pongo para favorecer esa hidratación y que mi equipo logre ser más efectivo. ¿Qué pasa cuando estos parámetros no se cumplen? La piel se quema claramente porque los electrodos generan calor, ¿no? Genera un calor. Otra cosa muy importante, nunca debo dejar ni este cabezal ni este quieto, porque se quema la piel, ¿sí? Siempre tiene que estar en forma circular o perpendicular, dependiendo que
que estén trabajando, ¿sí? Y recuerden que cuando yo trabajo zonas muy delgadas de la piel, la potencia tiene que ser baja. Otra cosita que suele pasar siempre con la radiofrecuencia, se piensa que si quema, está bien, está funcionando. No, no tiene que quemar, tiene que ser un calor controlado y agradable. Si yo quemo la piel, deshidrato el tejido, provoco una lesión y ese paciente después tiene que ir a la guardia de un hospital porque yo lo quemé y no puede controlar la quemadura. Así que hay que tener mucho cuidado siempre. Si por algún motivo mi equipo está averiado, no funciona bien, no entrega el calor necesario, no lo usen porque me ha pasado de ver o escuchar historias donde la gente realmente, he visto también quemaduras por radiofrecuencia y sobre todo radiofrecuencia fraccionada, lo he visto yo. Así que es importante tener muy bien estos parámetros, estos conocimientos incorporados. Bueno, vamos a hablar de las contraindicaciones, que son muy particulares justamente en este equipo porque entrega calor. Y va a depender mucho, esas contraindicaciones también se van a ver exacerbadas o prioritarias, digamos, en función del calor que yo entregue y el tipo de aparato que también utilice la potencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Marcapasos, contraindicado completamente porque yo puedo alterar el funcionamiento del dispositivo. Prótesis metálicas. Y acá vamos a hacer vamos a ahorrarnos un dolor de cabeza, porque también hay mucha confusión. La radio, ¿sí? No es que viaja por todo el cuerpo y va calentando materiales por ahí. Es localizado el calor, excepto los que tienen placa de retorno. Pero, ¿qué pasa con los implantes? Bueno, los implantes metálicos, vamos a ser más figurativos, pueden someterse a un calentamiento por este calor, ¿no? Y ese calentamiento puede disolverlo, disgregarlo, hacerlo más pequeño, se puede ir parte, pueden pasar alteraciones que yo como profesional no me puedo permitir lidiar con esa situación. Ante la duda, siempre no hay duda, no lo hago. Entonces, si yo quiero trabajar rostro, y tengo un clavo en el brazo, no hay problema. Ahora, si yo quiero trabajar el brazo con el clavo en el brazo, no puedo. Es cáncer, procesos de cáncer activos no puedo, pero no puedo con ningún equipo porque yo no puedo incitar a que las células que estén sanas se vean afectadas por las células que no están y provocar una diseminación, lo mismo que cualquier tipo de infección, procesos infecciosos. Diabetes, es muy importante, las personas que tienen diabetes en casos muy activos suelen ser muy sensibles y pueden no percibir, hay gente que pierde la noción, la sensación de calor o de frío. Y si yo le aplico aplico una radiofrecuencia y no siente calor y me dice no siento nada, no siento nada, y yo pongo más potencia, lo que. Pacientes con tromboflebitis, trastornos de la coagulación. Yo ahí no puedo aplicar calor porque si el paciente genera un coágulo y se desprende el trombo, ya sabemos que puede pasar algo muy grave. Pacientes con epilepsia. Contraindicado totalmente poner cualquier tipo de electricidad porque puedo favorecer que esa persona tenga un cuadro, ¿no? De crisis, una crisis importante. ¿Qué pasa con las personas de piel sensible que tienen eritemas? Acá me nombro yo. Bueno, acá se puede poner, sí, se puede, siempre y cuando que la potencia sea leve, ¿sí? Que sea leve la potencia no quiere decir que no funcione, ¿eh? Ojo ahí. Después, rosácea activa, no. Si yo tengo la rosácea en pleno ebullición, no. Acné activo, tampoco. Implantes de silicona, tampoco puedo aplicar radiofrecuencia porque puedo degradar el material que haya alrededor, puedo deformarlo o puede hacer una reacción. Hay rellenos, ácido hialurónico, Botox, no aplico radiofrecuencia porque el calor puede favorecer que se migre ese producto. Tengo que esperar 3 semanas a un mes para aplicar calor. Bueno, la parte más importante, ¿en qué casos la puedo aplicar? Yo creo que eso, eh,
hay que usar la lógica, el razonamiento como profesionales, hacer un diagnóstico y aplicar, pero a grandes rasgos, porque va a quedar en ustedes esa decisión como profesionales, cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo. A grandes rasgos, acuérdense de esto, el calor produce vasodilatación, ¿sí? Migración a los tejidos, mayor aporte de oxígeno y nutrientes a la sangre. Pero cuando hay casos de inflamación severos, yo no trabajo con calor, porque ese calor puede exacerbar esa inflamación. Entonces trabajo con ultrasonidos en modo pulsado. Si queda alguna duda, vayan a los videos anteriores de electroestética. En la clase 3 está toda la explicación de los ultrasonidos y ahí van a tener muy en claro qué usar, si ultrasonido o radio, porque muchas veces se confunde, ¿bien? Entonces, en la celulitis, por ejemplo, edematosas no me conviene, pero en la celulitis compacta sí. La celulitis compacta forma como tejidos muy densos, muy fibrosos, que están pegaditos al músculo y ahí la entrega de calor me favorece mucho ablandar el tejido, maniobrarlo y después incorporar otras terapias que, bueno, no nombraría acá, quedaría a criterio del profesional. Bien, casos de fibrosis posquirúrgica. Bueno, acá habría que ver qué tipo de fibrosis, hace cuánto tiene la fibrosis, si es una fibrosis reciente no conviene, conviene trabajar alternando ultrasonidos y radios a baja potencia. No usaría esta, por ejemplo, usaría más la bipolar, que trabaja más de manera superficial. ¿Por qué? Porque en el proceso de fibrosis ya está alterada la función de los fibroblastos, ¿sí? Hay mucho colágeno y elastina condensado. Entonces, yo no quiero fabricar más. Parece una contradicción, ¿no? Cuando uno dice, ¿cómo voy a aplicar radiofrecuencia en una fibrosis? Pero dependiendo el objetivo, conociendo el aparato, puede hacer uso y desuso y combinarlos con otra aparatología. En caso de fibrosis hay que evaluar bien el paciente, hace cuánto tiene esa fibrosis, cómo está el tejido, hay que valorarlo tocándolo, mirándolo y fijarse si no está acompañado de otras cosas. En otros casos de celulitis, a ver, mixta, cuando comparte edematosa y compacta o edematosa y flácida, ahí sí, también puedo trabajar y no a grandes potencias ni mucha profundidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un tejido fibroso, pero a la vez que tiene flacidez? ¿Sí? Flacidez cutánea, no por hipertrofia muscular. Eh, Flacidez cutánea, pero el tejido igual tiene esa grasita. Ahí puedo trabajar súper bien, la radio es muy benévola y es un equipo ideal para que yo lo combine con otras terapias lumínicas o, por ejemplo, termoterapia. Bueno, ahí pueden hacer uso, no digo descontrolado, pero pueden poner a ojos cerrados la radiofrecuencia. ¿Cada cuánto las sesiones? Las sesiones pueden empezar siendo semanales, luego quincenales y después una vez por mes. Una vez que se llega a las 12 sesiones, hay que hacer un descansito por 2 meses y luego, si la persona quiere, puede retomar. Bueno, he llegado al final de este video. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si no te suscribiste, hacelo, me ayudas un montón. Deja tu comentario, una manito y te agradezco muchísimo por haber llegado al final de este video. Nos vemos en el próximo.